Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Los siniestros de tránsito en Quito han alcanzado niveles alarmantes. Las cifras de accidentes y muertes en las vías del Distrito Metropolitano continúan en ascenso, especialmente en corredores críticos como la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Mientras la ciudadanía exige soluciones estructurales, el municipio ha postergado la entrada en vigencia de la restricción de los vehículos de carga pesada, una medida que debía empezar en diciembre y que se aplazó para enero. Este giro de decisiones despierta dudas sobre si las políticas de movilidad responden realmente a criterios técnicos o si están motivadas por la coyuntura nada más. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Guillermo Abad, él es exsecretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, es siempre un placer poder conversar con usted. Guillermo, la avenida Simón Bolívar sigue siendo una de las vías más peligrosas de la ciudad. ¿Por qué cree que no se logra reducir la siniestralidad ahí, pese a que se ha identificado desde hace años como un corredor de alto riesgo? No es ahora que hay accidentes en esa zona, sino desde hace mucho. Efectivamente, los siniestros de tránsito en la Simón Bolívar es de larga data, pero ya se estimaba que esto iba a crecer y de manera geométrica, como efectivamente está sucediendo el día de hoy. Y las razones son muy sencillas. Es una vía en la cual tiene un promedio de velocidad superior a 100 kilómetros por hora, pese a que el límite de velocidad es de 100 kilómetros para vehículos livianos y 70 kilómetros para vehículos pesados. En esta vía recorren 80,000 vehículos diariamente, de los cuales el 40% son vehículos de transporte pesado, tanto de carga como de pasajeros. Y gran parte de ellos son vehículos de paso, es decir, son vehículos que van de provincia a provincia y que tienen que pasar por Quito. Entonces, todas estos ingredientes son los que van sumando y potenciando la siniestralidad. Mire usted, yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de ser secretario, planteamos una campaña específica para la Simón Bolívar, pero la coyuntura política no lo permitió hacer, justamente porque ya veíamos que el crecimiento iba a ser geométrico y porque estas condiciones que las estoy acabando de describir se iban cada vez haciendo mucho más evidentes. Pero esa es una de las tantas razones que tiene, ¿no? Sí, justamente sorprende porque han pasado los años y las cosas siguen exactamente igual. Se ha señalado que el exceso de velocidad, como usted decía, también el respeto a las normas básicas son factores recurrentes para los accidentes de tránsito y con producto de muerte, ¿no? ¿Por qué cree que el control de velocidad, específicamente el sancionatorio, no estos que dicen va a ser solo preventivo? A nadie le importa cuando le ponen un radar preventivo. ¿Le interesa? No le interesa, se pasa nomás la velocidad. No sé, ¿por qué no se implementa realmente un control con justamente que sea sancionatorio? Porque es impresionante la incapacidad que tenemos para controlar la velocidad en las vías los ecuatorianos, pero no solo eso, también es el quemimportismo de las autoridades de no controlar con sanción. Mire, lo que usted acaba de mencionar es realmente lo más preocupante en temas de seguridad vial, no solo en la capital, sino en el país. Es decir, el Estado como tal, a través de sus diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y sus gobiernos nacionales y locales, han perdido el control y están perdiendo la institucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los actores de las vías, principalmente los conductores, que son los que más siniestros causan, generan tanta presión a las autoridades que las medidas se toman, como usted lo mencionó, de manera coyuntural. Y hacemos un irrespeto a la norma, porque, por ejemplo, si quisiéramos controlar a todos estos vehículos de transporte pesado, sean de carga o de pasajeros, resulta de que la ley lo establece desde el año 2008, que todos los vehículos de este tipo deberían tener dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos y de video que se conecten a las plataformas de control y gestión de las autoridades para poderlos monitorear en tiempo real desde el inicio mismo de que encienden el vehículo. Eso está en la ley, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque la presión es más fuerte
que la autoridad. Pero ¿presiona qué? A ver, porque si yo soy una autoridad, a ver, usted fue autoridad, si le presionan y le dicen los transportistas pesados, no quiero que me pongan ninguna restricción, yo circulo por donde me da la gana, ¿por qué? ¿Qué tipo de presión le hacen? No entiendo. O sea, porque yo soy autoridad, tengo que poner orden y punto. ¿En qué están pensando las autoridades? ¿Simplemente en votos, en temas políticos? ¿En cuánto costo político me va a representar sancionar con fuerza a los conductores infractores? ¿Esa es la presión? En parte de lo que usted dice, sí, mire, cuando yo fui secretario, impuse justamente que los buses de transporte urbano, para que puedan incrementar tarifa, requerían tener estos dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos de video. Y yo literalmente desde mi celular podía verificar qué bus estaba yendo a exceso de velocidad. De las 65 operadoras que pudieron levantar o incrementar tarifa, solo 7 lo lograron. Luego se cambió la administración y de un plumazo se incrementaron la tarifa absolutamente todos sin exigir este requisito, que además es un tema legal. Sí, la coyuntura política presiona. Y eso hace. Y me imagino más aún el día de hoy, Guillermo, que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pues ya anunció que sí se quiere reelegir. Entonces él está contando los votos. Dice, me quedo sin los votos de los transportistas, parece. Porque ahora lo que hace es los vehículos que supuestamente tenían que restringir, que a mí me parece, no sé, entiendo que es una medida que simplemente se está pasando el problema a otra vía, no se lo está solucionando, pero en todo caso era una medida para bajar en esa vía los índices de siniestralidad, que es altísimo, en la Simón Bolívar y en la Ruta Viva, ¿no? Ahora, ¿considera usted que esa decisión de ahora cambiar la fecha y empezar en enero y incluso el hecho de poner esta restricción tiene un análisis responsable, técnico, o más bien responde a lo que estamos conversando, a las presiones coyunturales o a simplemente el no querer perder más votos? Mire, responden a temas coyunturales y voy a poner varios ejemplos. Primero, usted recordará en el tema de los radares a nivel nacional, ¿no? Se dijeron que los radares estaban mal calibrados, mal homologados, mal ubicados. Pero ¿quién es el encargado de homologar, calibrar y ubicarlos? La propia autoridad. Entonces el problema no era el radar, el problema era quizás el que estuvieron mal delegados en el ámbito jurídico, o porque existía presión de las operadoras de transporte, que efectivamente lo hicieron, y pues más valía tener de lado a un grupo que podría ser políticamente importante, y se eliminaron los radares. Y ahora, ante tanta muerte por exceso de velocidad, pasa exactamente lo mismo. Donde no hay radares, nadie se hace responsable de los muertos. Nadie sale a decir, oiga, yo retiré este radar. Un ejemplo. Segundo ejemplo, la ley establece el control en vía y se tenía que sancionar a las personas que pasaban el rango moderado de velocidad. Hubo presión mediática de todos los sectores, públicos y privados, de conductores sportman y profesionales y no profesionales, y regularon la medida. Ahora hay una medida en que a mi criterio fue tomada de manera inoportuna e inexacta. ¿Por qué razón? Y porque las causas de los siniestros de tránsito son por impericia, que no es saber conducir, y por exceso de velocidad. El cambiarle el horario a estos conductores no iba a cambiar la manera de conducir, simplemente iba a cambiar el horario de los siniestros. Exacto, y los pasaba para otra vía nada más, a que maten en otro sector. Pero eso es importante, porque no se hace un estudio de, a ver, ¿por qué pasa esto, no? O sea, también muchos de los problemas de los accidentes se daba porque los vehículos pesados no tenían los frenos bien y se les iban los frenos, o también temas técnicos, ¿no? Entonces uno dice, ahí es la importancia de una real revisión técnica, y más para automotores que circulan más que cualquier auto común o privado, ¿no? Los que trabajan con el transporte público o con el transporte de carga, ellos tienen que tener más de una revisión técnica y no cumplen ni la una que tienen. Efectivamente, mire, eso también fue una reforma a la ley producto de presiones. Una revisión técnica vehicular, el número de revisiones técnicas vehiculares va a depender del número de kilómetros que recorra la unidad. Es sencillísimo. Entonces, pero ¿qué pasó? Que habían dos revisiones técnicas vehicular, la presión política ejerció a reformar la ley, y automáticamente los gobiernos autónomos descentralizados tenían que acatar esta reforma a la ley y solo tener una revisión técnica vehicular. Primera cosa. Segunda reforma, que podían hacer la revisión en cualquier lugar. ¿Esto qué implica?
de que ciertos lugares no tienen la tecnología adecuada para hacer una revisión técnica vehicular adecuada. Consecuentemente, la permisividad es más visible en un lado que en otro y la rigurosidad es más visible en un lado que en otro. Entonces, este tipo de acciones, por eso yo siempre hablo que es el Estado el que está fallando en temas de seguridad vial, lo que hacen es debilitar a la seguridad vial y debilitar a la ley. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Porque sí hay solución para esto. Y yo me atrevería a decir que casi todas las inquietudes que nosotros tenemos sobre temas de seguridad vial están en nuestra propia ley. El problema es que no tenemos la capacidad como Estado y como sociedad de hacerla cumplir. Y más bien, estamos perdiendo institucionalidad y quien ahora pone las reglas del juego, quien ahora dice qué es lo que hay que hacer, son los controlados en vez de que sean los controladores. Entonces son los conductores quienes dicen, aquí no puede ir un radar, aquí no puede ir un pare, aquí debería ser 120 kilómetros por hora la velocidad. Pero ¿por qué pasa eso, Guillermo? ¿Por qué pasa eso? Porque, claro, la ciudadanía sin conocimiento de los hechos pide, póngame aquí un semáforo o sáquemelo de aquí que me demore en llegar a mi lugar de trabajo. Entonces, claro, uno no sabe, pero la autoridad es la que tiene que decir, no, esto se hace de esta manera y punto, y cumplen las reglas y punto. Solo en este país no funcionan los radares, funcionan mal los radares, porque en todas partes hay radares y funcionan perfectamente bien y la gente no se muere como nos morimos los ecuatorianos en accidentes de tránsito, ¿no? Es decir, tengo que cerrar, pero me gustaría concluir en que de verdad no hay voluntad política en la capital para sostener medidas que pueden ser impopulares, pero que son necesarias para salvar vidas, Guillermo. Sin duda alguna, y yo quisiera terminar diciendo algo que quizás nos llame a la reflexión. Todas las personas que en este momento nos están escuchando están en un inminente peligro. Como están las estadísticas, como va a terminar y cerrar este año, Ecuador estará nuevamente entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo. 13 muertos por día y más de 151 heridos por día. Todas las personas que nos están escuchando están en un peligro inminente. Entonces, la sociedad tiene que exigir al Estado, a sus diferentes poderes y a sus diferentes gobiernos, el cumplimiento de la norma. Y como ejemplo final de cuán mal estamos, la ley del 2021 que fue reformada, hasta ahora no tiene un reglamento de aplicación. Ahí podemos notar claramente el quemimportismo del Estado como tal para el cumplimiento de las normas que ayudan a la seguridad vial. Tiene toda la razón, Guillermo. Somos cómplices de esta pandemia de accidentes de tránsito que tenemos en el Ecuador, de muertes por accidentes de tránsito. Es increíble. Somos el primer país en Latinoamérica con más accidentes. Y no quiere decir que los vecinos no conduzcan mejor que nosotros, no. Pero por lo menos tienen normas que se respetan. Nosotros ni eso. Así que los ciudadanos somos, como decías, Guillermo, quienes tenemos que exigir que las normas se cumplan. Porque claro, hoy queremos llegar rápido, pero ¿y el día de mañana si un hijo nuestro muere en las vías? Ahí lo vamos a pensar, recién ahí. Con esto me quedo, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a usted por la entrevista, siempre a las órdenes. Estuvo con nosotros el exsecretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Guillermo Abad.